Hola de nuevo. Después de hablar en el vídeo anterior de la crisis de la Iglesia Católica y un poco de los preceptos de Lutero, los inicios del protestantismo y demás, vamos a ver hoy lo que nos resta de este tema que recuerdo que se llama la era de las reformas, la época de las reformas. Otro de los reformadores, de las personas que proponían reformas de la Iglesia Católica, es Juan Calvino. Juan Calvino es un sacerdote francés que instaura en Ginebra, que es una ciudad que está en Suiza, un gobierno teocrático, es decir, teocrático hace referencia a que la ley es la ley religiosa, no está separada la religión de lo que es el Estado. Bueno, y en este gobierno teocrático los preceptos son los siguientes. Hay un seguimiento estricto de la Biblia, es decir, qué texto nos dicta cómo debemos vivir y qué texto dicta las leyes, pues dentro de este gobierno de Juan Calvino es la Biblia. Hay una creencia en la predestinación, es decir, tú una vez que naces ya estás predestinado, ya hay alguien que ha decidido, un ente superior, Dios, que ha decidido si te vas a salvar o no, con lo cual las obras que hagas dan igual. Y por último, se cree en la humildad y en la austeridad. Pero bueno, si te va bien económicamente, tampoco nos vamos a poner aquí finos. También se permite un poco. Verdaderamente llamativo es el episodio del aragonés Miguel Servet, que es un científico de esta época que descubrió cómo funcionaba la circulación pulmonar de la sangre y que además era un importante teólogo, y ya sabéis que los teólogos son aquellas personas que estudian y reflexionan sobre la religión. Bueno, tuvo controversias con católicos, con protestantes, con un poco todo el mundo, pero fue apresado finalmente en Ginebra, donde ya os digo que estaba gobernando Calvino, y por sus ideas, porque él defendía que el bautismo debía ser en la edad adulta, cuando una persona ya fuera consciente de lo que estaba haciendo, tampoco se creía mucho el dogma de la Trinidad, ya sabéis que Dios es uno y trino a la vez. Por tener estas ideas, Miguel Servet fue finalmente quemado en una hoguera. Y bueno, se recuerda mucho el calvinismo en relación a Miguel Servet porque bueno, es verdaderamente, como os digo, llamativo. Por otro lado, otra reforma que tuvo lugar a la par en esta misma época es la reforma anglicana. La reforma de esta parte de la Iglesia de Inglaterra no se debió tanto a problemas que tuvieran con ideas de la religión o con cómo se comportaran los jerarcas de la Iglesia, sino a cuestiones un poco más políticas. Veréis, Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, que es una hija de los reyes católicos. ¿Os acordáis en uno de estos vídeos que vimos de los reyes católicos cómo casaban a sus hijos con reyes o pretendientes al trono de diferentes reinos? Bueno, pues Catalina de Aragón es una de estas hijas de los reyes católicos que termina casándose con Enrique VIII. Bueno, eh, de este matrimonio en un principio no tenían un heredero varón. Entonces a Enrique se le ocurrió que la mejor idea era pues divorciarse de Catalina y bueno, pues probar con otra mujer, a ver qué tal le iba. Entonces él pidió el divorcio al Papa y el Papa le dijo que aquí no se divorciaba nadie. Y entonces pues Enrique, ¿qué dijo? Bueno, pues si tú no me das el divorcio, no te preocupes, que ya me monto yo mi propia religión en la que yo mismo voy a ser el equivalente al Papa, voy a ser el jefe de la Iglesia y bueno, pues ya me divorciaré yo y tal. Y efectivamente eso hizo y ese es el nacimiento de la Iglesia anglicana que sigue hasta nuestros días. De hecho, Isabel II, la reina que hay ahora en Inglaterra, es la jefa también de la Iglesia anglicana. ¿Cómo lo hizo? Pues veréis, en 1534 él promulga un documento que se llama el Acta de Supremacía, en el que bueno, pues dictaba y contaba un poco que él se separaba de la Iglesia de Inglaterra y también de la autoridad del Papa, pasando a ser él mismo la autoridad de esta nueva Iglesia. Isabel I hizo algunas reformillas y al final se quedó con algunas cosas del protestantismo, del luteranismo y con otras del catolicismo. Pues a ver, al final la religión anglicana, en resumen, lo que tiene es justificación por la fe, es decir, que tú te salvas no por las obras, sino por la fe que tú tengas. Hay una libre interpretación de la Biblia y tampoco se pueden, o bueno, ellos no adoran ni a los santos ni a la Virgen, vamos, ni a la Virgen. Y también tienen algunas cositas del catolicismo, como que, por ejemplo, tienen una jerarquía. Es decir, ellos sí que tienen, claro, una cabeza de la iglesia, porque le convenía a Enrique VIII, claro. También tienen obispos, tienen como grados así, pues una jerarquía, ¿no? Y también tienen sacramentos, que ya sabéis que el luteranismo los redujo a dos. Ellos sí que tienen los siete del catolicismo. Por otro lado, hay
lo llaman en el libro los ecos de la Reforma, pues son algunos episodios que tienen que ver con la Reforma que no son estrictamente creaciones de nuevas iglesias, veréis. El calvinismo también tuvo bastante éxito, aparte de en Suiza con Juan Calvino, en Francia. Allí, en vez de llamarlos calvinistas, los llamaron hugonotes. ¿Dónde tuvo más éxito el calvinismo, ¿no? el ser hugonote en Francia? Pues tuvo más éxito en el sur. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media, en el sur, la zona de Toulouse, sobre todo, había arraigado con fuerza una manera de entender la religión que se llamaba catarismo. El catarismo no solamente cree en Dios como creador, sino que ellos también creían que el diablo tenía algo que ver a la hora de haber creado el mundo y de haber creado al hombre. Por eso hablamos de dualidad creadora, no solamente lo crea Dios, sino que lo crea Dios y el diablo. Y también tenían como mucho rechazo al mundo material, pues ellos ya la vida eterna y tal. Entonces, claro, como esa zona de Francia había sido tan perseguida durante la Edad Media, a nada que vieron la oportunidad de cambiar de religión, pues lo vieron claro. Entonces ahí adoptaron muy, muy fuerte, con mucha fuerza, el calvinismo. El conflicto entre calvinistas y católicos durará pues todo este siglo más o menos, hasta que en 1572 el rey de Francia pues ordena matar a todos los hugonotes del reino, y allí pues la verdad que se acaba el ser hugonote en Francia. Otra historia que tiene que ver con el calvinismo es cómo lo conciben o cómo lo abrazan en sitios como Países Bajos, Escocia o Inglaterra. Allí, en Inglaterra y en Escocia, hay personas que están muy en contra de la reforma de la Iglesia que ha hecho Enrique VIII, entonces abrazan el calvinismo. A esta gente se la denomina puritanos. Y son bastante conocidos no por la influencia que tuvieran en Europa, sino porque fueron de las primeras personas de Europa que se asentaron en América del Norte. Es decir, si habéis oído hablar del Mayflower, se supone que es uno de los primeros barcos que llegó con gente de Inglaterra y de Holanda hasta las costas de lo que ahora es Estados Unidos, y fueron de las primeras personas que no solamente iban a explorar, sino que iban realmente a quedarse, a asentarse en ese nuevo mundo que según ellos les iba a permitir tener una libertad religiosa que aquí en Europa no se le permitía. Hay muchos episodios ligados a los puritanos, como por ejemplo, seguro que lo conocéis, los juicios de las brujas de Salem. Ya sabéis, esa serie de mujeres que fueron quemadas a lo largo del siglo XVI-XVII por gente que era muy religiosa. Pues esta gente tan religiosa eran los puritanos que habían partido desde Inglaterra y desde Países Bajos. Y también, supongo yo que os sonarán los Amish. ¿Sabéis estas personas que ahora en pleno siglo XXI siguen viviendo como si estuvieran en el siglo XVII, que no usan electrónica, no usan electricidad, siguen viviendo sin coches, en carros, no usan botones, este tipo de cosas? Esas personas que siguen viviendo en Estados Unidos como si siguieran en el siglo XVII, los Amish, son una rama, con alguna historia más, pero son una rama de estas primeras personas puritanas que llegaron a lo que ahora es Estados Unidos durante el siglo XVII, como os cuento. La Iglesia Católica está viendo que hay muchas personas protestando y muchas personas en contra de sus ideas y de cómo están manejando un poco el tema de la religión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Iglesia Católica? Pues va a intentar frenar estas fugas, digamos, con su propia reforma, a la que llamaremos la contrarreforma. Si a la reforma de Lutero la llamamos reforma, pues a la reforma de la reforma, la contrarreforma. ¿Sí? Vale. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? Convoca el Concilio de Trento. Trento es una ciudad que está en Italia, y un concilio es una reunión de autoridades de la Iglesia. Y en este concilio se reafirma la Iglesia en muchas de sus bases. Pues esto pensamos que está bien y vamos a seguir pensando esto. Y también hacer alguna serie de reformas que vamos a pasar a ver ahora con un poco de detenimiento. Primero, se reafirman en la jerarquía que tienen, es decir, el Papa es el sucesor de San Pedro y es la cabeza visible de la Iglesia, eso no lo cambian. También se reafirman en los dogmas. Un dogma es una idea que no se cambia, que es una de las... se considera que un dogma es una de las cosas intrínsecas, de las cosas que dan esencia a algún pensamiento. Los dogmas de la Iglesia, todos sabéis cuáles son.
Y uno de ellos, que es uno de los que he estado cuestionando más Lutero, que es la salvación por la fe, la Iglesia Católica se reafirma en que la salvación viene por la fe, pero también por las buenas obras. Y en esa idea se reafirman. Se reafirman también en que la única Biblia que que es válida, digamos, es la Vulgata, es una edición de la Biblia, porque no sé si sabéis, supongo que sí, que la Biblia actual que todos conocemos es una suma de textos, pero que hay otros textos de la época que se podían haber sumado o no. En la edición que manejamos no se han sumado, pero los protestantes, por ejemplo, sí que consideran algún texto extra. Bueno, pues los católicos en el Concilio de Trento se reafirman en que la única Biblia válida es la Vulgata y que la única interpretación válida de esta Biblia es la que hace la propia Iglesia. No vale con que cualquiera coja la Biblia y se ponga ahí a inventar. No, la Iglesia Católica cree que no. Se mantienen los 7 sacramentos, ya os comentamos, y se mantiene el culto a los santos y a la Virgen. También una novedad, esto sí que es novedad, es que se impone a los cargos eclesiásticos un poco más de disciplina y también se les ofrece y se les impone algo de formación. Aquí es cuando nacen los seminarios, porque sabéis que las personas que quieren ser sacerdotes, por ejemplo, tienen que pasar primero por un seminario. Es ahora cuando surge esa institución. Más cosas. Se refuerza la Inquisición. Ya la habíamos visto, por ejemplo, que eh, se había implantado en Castilla y en Aragón, pero ahora se refuerza, se le da más poder. Se crea un índice de libros prohibidos. Bueno, hay ciertos libros que no convienen a la Iglesia porque presentan ideas pues, protestantes, entonces se crea un índice y esos libros están prohibidos y si se encuentran pues se queman en hogueras o pues libros prohibidos, ya sabéis. Y otra de las cosas que surgen en esta contrarreforma es la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es una orden de monjes. Es fundada por San Ignacio de Loyola y a los votos tradicionales que tienen los monjes, que ya sabéis que son pobreza, obediencia y castidad, le suma uno que en un principio parece muy buena idea, pero que luego con el devenir de los siglos se verá que no es tan buena idea, porque le va a traer bastantes problemas a la Compañía de Jesús. Pero bueno, este voto nuevo, extra, que tienen, es la obediencia al Papa, ¿vale? Bueno, hasta aquí la época de las reformas. Espero que os sirva el vídeo y ya sabéis que cualquier cosa, al mail.